기차를 타고 여자를 떠나가는 한 남자. 오늘의 주인공 벤야민 에스포시토는 과거 검사일을 했을 때 겪었던 일들을 기반으로 소설을 쓰고 있었습니다. El 21 de junio de 1974, y durante el resto de su vida recordó cada detalle de esa mañana, y sobre todo, su sonrisa. 잊지 못할 25년 전 사건을 떠올리던 벤야민은 생각을 정리하다 당시 사건을 함께 맡았던 동료 검사 이레네를 찾아갑니다. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda, comisario? Su Alteza. ¡Qué sorpresa! ¿Qué ha pasado? Charlar un poco. ¿Estás ocupada? No, te preguntaba porque por ahí en el retiro se te dio por la salud. Andate hasta el Café Uruguay y tráenos 2 cafés de los ricos. Más leche que café para el señor que está con un temita de vejez. Sí, doctora. ¿Y qué sabes de escribir novelas vos? Pasé la vida escribiendo. Si querés te llevo al archivo y te muestro. Ah, los expedientes. Quiero escribir. Quiero escribir sobre la causa de Morales. No sé por qué. Me estoy acordando. Un peligro porque arranqué como 50 veces y nunca pasé del 5º renglón. 모랄레스 사건의 내용으로 소설을 써보겠다는 그에게 이레네는 A키가 고장난 오래된 자판기를 선물했고 Ah, qué piola, con la escribe cualquiera. Me parece que ahora no me quedan excusas. 가장 강렬한 순간부터 시작을 해보라고 조언합니다. Fue hace más de 20 años. ¿Qué fue lo que más veces pensaste? La señorita Irene Menéndez Hastings. 사실 25년 전 벤야민에게 가장 강렬했던 순간은 이레네를 처음 본 순간이었고 Che, ¿te colgaste? Comienzos se me ocurren un montón, pero tengan exactamente que ver con la historia. 영화는 25년 전 이야기로 흘러갑니다. Llamaron de la 25 que tienen un homicidio. 검사 시절의 벤야민은 경쟁자 로마노 검사로 인해 해결하기 어려워 보이는 살인 사건들만 떠맡게 되고 Che, Romano, ¿qué le dijiste a lo de la 25? ¿Les toca? Quedamos en intercalar una y una y hace 20 minutos nos cayó una causa. ¿Cuál es? ¿Qué querés que haga? Consultarlo con el doctor Fortuna a la calle. 불만이 가득한 채 도착한 현장은 숨막힐 정도로 끔찍했습니다. 그녀의 이름은 릴리아나. 신혼이었던 그녀의 집안은 부부의 행복한 모습들로 가득 차 있었죠. Bueno, yo me voy a ver al marido al laburo. Nos vemos, Espósito. No, yo voy con usted. ¿Ricardo Morales? ¿Alguien más tenía la llave de su casa? La vecina nos dijo que usted venía todos los mediodías. Teníamos una costumbre, una rutina. Me va a tener que acompañar a la morgue de la forma más suave posible. Yo sé que es un trámite. 남겨진 남편 모랄레스와 면담을 해보지만 큰 수확은 없었고 그런 그의 사무실에 로마노가 찾아와 범인을 잡았다 말합니다. Mucha firma para hoy. Algunas citaciones a testigos, no más que eso. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dice? ¿Cómo le ¿Cómo va? está usted? Es que el otro día medio te enojaste porque la causa se la dieron. Bueno, acá tenés el caso resuelto. Fueron 2 albañiles que estaban trabajando en el departamento 3. Cuando su señoría lo disponga... 마땅한 증거도 없는 La 상황. verdad que me deja pasmado, Romano. 범인을 잡았다는 그의 말에 벤야민은 용의자가 수감된 구치소를 찾아갔고 Espósito, ¿qué tal? ¿Se avisó Romano que venía? Firmaron la declaración espontánea. Abrime, dale. 그들이 포갑적 강압 수사를 받았으며 범인이 아닌 걸 알게 됩니다. La reputísima madre que te parió, hijo de giles, agarraste a 2 perejiles en tuya, hijo de puta. ¿Sabés dónde voy ahora? A la cámara a meterte una denuncia. ¡Vamos! ¡Se terminó! Buscando un laburo. Este juzgado no lo pisás nunca más en tu puta vida. Benjamín. Tranquila, yo me voy a la cámara a hacer la denuncia y enseguida vuelvo. ¿Lo viste, Sandoval? Se fue. 같은 사무소 동료이자 절친인 산도발을 찾아간 벤야민. Nada, tío. Lo que tomo yo lo pago yo. No, no. Si estáis acá. No me agarres, a mí no me agarres, que no sos mi jefe acá. No te cubro más. Sí, Decime por qué seguís haciendo esta pelota. 그는 벤야민의 가장 친한 친구였지만 알코올 중독 문제로 집에서 쫓겨나기 일쑤였죠. 머릿속을 떠나지 않는 현장의 모습들로 인해 벤야민은 피해자 남편 모랄레스의 집을 찾아가고 Benjamín Espósito. 그는 나름대로의 방법으로 추리를 해 나가고 있었습니다. Acá hay otro. Me ayuda a seguir viviendo hasta que encontremos a este tipo, ¿no? Ahí es cuando se recibió de maestra. Todavía no puedo creer cómo me animé a hablarle a semejante belleza. Cuando lo encontremos al tipo este, ¿qué condena le toca? Y homicidio calificado por violación le corresponde perpetua. La pena de muerte no hay. Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Le darían una inyección, se quedaría dormido lo más pancho. Es muy injusto. Que viva muchos años. Así se va a dar cuenta que todos esos años van a estar llenos de nada.
그가 건넨 사진들을 보던 벤야민은 어떠한 남성이 릴리아나를 보고 있다는 걸 눈치채고 Porque está en varias. Siempre mirándola. 모랄레스로부터 그의 이름을 듣게 됩니다. 그날 밤 모랄레스는 예전에 고메즈의 전화번호로 전화를 걸게 되는데 그의 어머니가 받게 되고 Ajá, en una obra. ¿Él era amigo de Liliana Coloto? 고메즈가 자신의 아내와 사귀고 있다고 거짓말해 왔다는 걸 듣게 되며 그가 범인이라고 확신하게 됩니다. 다음날 벤야민은 고메즈가 일하는 공사장을 찾아갔지만 그는 어제 걸려온 모랄레스의 전화로 인해 이미 눈치를 채고 도망가 버렸고 Sabe que Gómez recibió una llamada, metí a la pieza y a los 10 minutos salió con el abrigo y la valija hecha, pero que se fue y nos hizo problema. Tendría que haberlo descubierto yo. De ninguna manera, Espósito. Esa causa no tiene nada, es puro humo. Para allanar la casa de una pobre vieja, para buscar las cartas que supuestamente... 용의자가 사라져버리자 판사는 벤야민에게 사건에서 그만 손을 떼라 지시합니다. La verdad es que no sé qué hacer. Morales cada día que pasa está peor. Tengo un juez que es un estúpido. Por el que confío en este mundo es un borracho, un pelotudo de mierda. Me estoy meando, ¿eh? Aguanta. 하지만 사건에 몰입됐던 벤야민은 산도발과 함께 그의 본가를 찾아갔고 그의 노무가 집을 비운 사이 집안을 뒤져 몇 장의 편지를 찾게 됩니다. ¡Ay! Puta, ¿yo a vos? Puta madre, ¿qué haces acá? Mírame si viene la vieja cagada. No va a venir la vieja, relájate un ¿Qué poco. sabés si va a venir? ¿Encontraste algo? Nada. La carta. La basura. A lo mejor el sobre todavía está en el tacho de basura. Nada de nada. Nada. 하지만 집안으로 그녀가 다시 돌아오면서 둘은 황급히 도망을 치게 되는데 ¿Por qué no te quedaste de campana? Mirá si la vieja se entera que tú... Vos no habrás sido tan pelotudo de traerla, ¿no? ¿Y si la traje qué? Ay, la... ¿Cómo que? ¿Cómo que? Si el tipo desaparece y no lo encontramos en la reputísima vida. Ya me vas a conocer a mí cuando yo empiece a trabajar a solas. 가지고 온 편지에는 건질 내용들이 전혀 없었던 데다 Nada de nada. Boludeces, nada concreto. No es... El doctor Fortuna necesita verlos, por favor. 많은 흔적들을 남기고 도망친 덕에 판사에게도 이 사실을 들키고 맙니다. Asaltaron la casa de una pobre vieja. No sé de dónde su colega pudo haber sacado semejante cosa. Hospital número 133.800. Y a que no adivina a nombre de quién está. Me parece que acá está pasando algo extraño. Hay que negarlo, Benjamín, ¿eh? No hables más, nunca más en tu vida, Salga de mi sinceramente. vista, se lo pido, por favor. ¿Usted se nos va a poner en contra también? No sé si me subleva más la imbecilidad que hicieron o que se la mandaran a mis espaldas. Falta que lo diga, se le nota. A ver si nos ubicamos un poco. Acá el jefe soy yo y el subordinado es usted. 이레네는 자신을 속인 채 일을 벌인 벤야민에게 화가 났지만 그를 위해 애쓰며 문제들을 해결해 줍니다. Para de contar, lo demás es nada. Por favor. Hablé con Fortuna. Expliqué que usted era un imbécil. Le sonreí con mi sonrisa irresistible. No sabe cómo se lo agradezco, doctora. Puede ir nomás. ¿Cuál es su sonrisa irresistible? Porque me parece que no la conozco. Es lógico, la uso con mi novio, como corresponde. Claro. Esa de Liliana Coloto para sobreseerla y archivar. Este asunto se acabó. Ahora los pibes se matan de risa con... 과거의 사진들을 보며 과거를 회상하는 벤야민과 Yo me 이레네. miro y no me reconozco, ¿eh? ¿Quién eras? Joven, Benjamín, era joven. Y acá, mirando ahí del costado con cara de traste... 하지만 이레네는 사랑하진 않았지만 정직한 남편이 있었고 Puede ser que esté buena la novela, pero no es para mí. 벤야민과는 다르게 과거의 추억에 젖어 있을 수는 없었습니다. Atrás no es mi jurisdicción. Me declaro incompetente. ¿Qué causa, por Dios? No se muere nunca. 벤야민은 기차역에서 우연히 모랄레스를 만나게 되는데 그는 매일 역과 위치를 바꿔가며 무작정 범인을 기다리고 있었습니다. Algún día va a tener que pasar. Aunque haya pasado un año, no habrán abandonado la investigación, ¿no? No. Usted debe pensar que soy un tarado, ¿no? No. Lo peor de todo es que me la voy olvidando de a poco. Tengo que hacer esfuerzo para acordarme de ella todo el día y noche. El día que la mató, me hizo un té con limón, Liliana. Y después empezó a dudar. Y no sé si fue té con limón o té con miel lo que me dio. Ya no sé si es un recuerdo o el recuerdo de un recuerdo lo que me va quedando, ¿se da cuenta?
순애보적인 그의 모습에 감동한 벤야민은 이레네를 찾아가 사건의 재수사를 부탁하게 되고 ¿Vio cuando...? Siga. Sí, capaz que me saca cagando. Perdón, tengo que intentarlo. Me espera un minutito, voy a cerrar la puerta. ¿Sabes? Ah, pero me mandó llamar Benjamín. Sí, yo le pedí que viniera, así lo podemos hablar los tres. Ayer me lo encontré a Morales en retiro. Va todos los días a las terminales a ver si encuentra al asesino, doctora. Hubiese dejado ahí detenido para siempre, eterno, ¿me entiendes? Tenés que ver lo que son los ojos de él, Pablo. Lo dirá por usted, porque a mí no me pasa. Merece una oportunidad, doctora. ¿Y yo qué tengo que ver? Falsificar decretos con fecha también falsa. Se está moviendo. Es una idea brillante, no se los había No ocurrido. se haga el pelotudo. 산도발은 편지들에 적혀있던 내용으로 고메즈가 한 축구팀의 열성 팬이라는 걸 알게 됩니다. Yo me puse a preguntar cómo es posible que no lo podamos encontrar a este tipo. Y se me ocurrió pensar en los tipos, en el tipo. Pero hay una cosa que no puede cambiar, ni él, ni vos, ni yo, nadie. No puede cambiar de pasión. En esta noche espléndida para la práctica del deporte. Gol, da para romper los días, peligro de gol, peligro de gol. 어느새 4번이나 경기장을 찾았었던 벤야민과 산도발은 마침내 그를 찾아내게 되고 Lo que digo es que mucha gente, es imposible esto. ¡Ahí está! ¡Ahí! ¿Dónde, boludo? ¡Marcámelo! ¡No! ¡Dale, Benjamín, apurate, por favor! ¡Vais! ¡Vení! ¡Salió corriendo, ¿lo viste? ¿Qué hace? ¿Pero cómo es? 무리하게 도망치던 고메즈는 결국 다리를 다치며 경찰들에게 붙잡히게 됩니다. Discúlpeme. ¿Cómo va? Le explico, es una rutina que tenemos armada. ¿De estar en una foto mirando a la víctima? Sí. Eso lo tenemos que ablandar un poco para que el tipo se quiebre. ¿Y si no es? Es él. 그를 일단 붙잡긴 했는데 판사의 허락도 없었고 마땅한 증거까지 없는 상황. 역시나 고메즈는 아무것도 모른다며 발뺌하기 시작합니다. Morales. Se le designa un defensor oficial en turno. ¿Qué le pasó? Sabe tan bien como yo que violó y mató a esa chica. ¿Lo dice en serio? ¿Cómo voy a hacer una cosa así? No se haga el estúpido. ¿Y del trabajo? Me enganché un laburo que me pagaban mejor. 그때 이레네가 방으로 들어왔고 고메즈의 음란한 시선을 느끼자 Déjeme ver, a ver. 그녀는 고메즈의 남성성을 비하하며 그를 도발하기 시작합니다. Este muchacho no puede haber sido de ninguna manera. Lo hablamos afuera, si le parece. Este chico no puede haber sido. 70, 58 kilos, una belleza como esta no está al alcance de cualquiera. Hay que ser muy hombre para enganchar a una mujer así. ¿Esta quién es? Cerrá el culo vos, ¿eh? Para mí el bancayo era flor de cornudo. Tipo realmente capaz de calentar a una mujer. ¿Sí o no? ¿Eh? Obviamente no se refieren a este microbio que debe tener un maní quemado. A ver si te gusta esta. Y segundo, te falta mucho. 마침내 흥분한 고메즈는 주먹을 휘두르며 결국 자백을 하고 맙니다. Casa de ella y te mato. Te mato. 그렇게 모든 게 해결된 거라 생각했는데 Municipalidades y entidades de bien público de Lobos, provincia de Buenos Aires. Morales, ¿cómo le va tanto tiempo? ¡Qué sorpresa! ¿Cómo? 며칠 뒤 벤야민은 TV 속 고메즈의 모습을 보게 되고 Venimos a ver al señor Romano, por favor. En este momento está muy ocupado. ¿Qué haces vos acá? ¿Vos eras loco? No, vos estás loco. Detenido a la orden del 로마노에게서 juzgado, 그가 que ha sido 정보원을 liberado por 협조하여 orden del 풀려났다는 Poder 말을 Ejecutivo. 듣게 됩니다. Gómez. Empezó con nosotros cuando estaba en la cárcel. Pero anduvo muy bien, ¿eh? Se hizo querer. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? Mirá, sí, pero también es una persona inteligente y de coraje. Todos los subversivos que hay dando vuelta nos tienen sin cuidado. Si vamos a ir con los buenos solamente. Procesado a la orden del juzgado del doctor Fortuna y ¿Vos nosotros... creés que yo no sé que vos lo liberaste para joderme? No se meta. 이어서 로마노는 이레네를 좋아하는 벤야민을 무시하며 그녀 앞에서 망신까지 주게 되죠. ¿Por qué no la dejas en paz? Si no tiene nada que ver con vos. Ella es abogada, vos perito mercantil. Ella es joven, vos viejo. Ella es intocable. Déjala que vuelva a su mundo, no seas jodido. Vamos, Irene. Hay una cosa que sí tienen en común, ¿eh? Ninguno de los dos puede hacer nada. 로마노를 만나고 나오는 그들에게 기다렸다는 듯이 나타나는 고메즈. Usted me dijo perpetua. Deberían darle perpetua.
¿Qué quiere que le diga? Esta gente de la justicia se la pasa por el culo. No, para mí, la cárcel toda la vida. Me gustaría ayudarlo, pero honestamente no sé cómo. ¿Qué le dice? En algún otro momento. Le agradezco mucho, Benjamín, todo lo que hizo por mí. Sin usted no hubiera llegado hasta acá. De verdad. 로마노를 만난 날 이후 이레네와 거리를 두던 벤야민. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que me vuelva a hablar? No soy intocable. ¿Usted se va a casar con el ingeniero Sapiola? ¿Algo para objetar? No, no. Dele, objete. Para mañana 그런 tarde, 그에게 이레네가 먼저 다가왔고 mi vida, mi novio, 둘은 el 저녁 casamiento, 약속을 하게 됩니다. instancias que obran en la causa. Podemos tomar un café cuando salga. 8:30. ¿Lugar? Los Inmortales. La Richmond. 하지만 술집에서 산도발이 문제를 일으키며 벤야민은 급하게 그곳을 찾아가는데 ¿A qué hora vuelve tu mujer del trabajo? A las 8. Qué raro, no contesta. No te va a contestar nunca. Porque no anda el teléfono. Qué cagada, no te podés quedar hoy acá. ¿Qué tenés un fato? No, no, qué fato, no. Tenés un fato. No. Y yo me voy. 또다시 집에서 쫓겨난 그를 케어하기 위해 그를 자신의 집안에 앉혀두고 그의 집을 찾아갑니다. Decir a tu mujer de que no te mate y vuelve. Vos quédate acá. Tranquilo, no toques nada. 그의 아내를 겨우 설득해 집으로 다시 돌아온 벤야민은 집의 문이 부서져 있는 걸 발견하게 되고 ¿Y esto? ¿Qué pasó? Para. 끔찍하게 살해된 산도발을 발견하게 됩니다. ¡Pablo! ¡No! ¿Qué No. pasó? ¡No! ¿Qué pasó? Esto es una locura. Una locura. 벤야민이 위험하다고 생각한 이레네는 그를 자신의 친인척 있는 곳으로 보내게 됩니다. Feudales ahí. No le van a tocar ni un pelo, ni Romano ni nadie. 벤야민은 이레네에게 함께 가자고 말하고 싶었지만 ¿Y qué vamos a hacer? Vos y yo. No podemos hacer nada. 차마 입을 떼지 못한 채 돌아섰고 Chao. 기차가 출발하고 나서야 이레네의 마음을 확인하게 됩니다. 벤야민이 쓴 그때의 일을 적은 소설을 읽은 이레네. Es una primera pasada. ¿Algo más? ¿Qué temes, Benjamín? No, acá hay un papelito que dice temo. ¿Qué temes? La imaginación, una tontería, no le hagas caso. Dale, decime. Bueno, es una novela. En una novela no hace falta escribir la verdad. Ni siquiera algo a través del vídeo, como si fueran una sola persona. Fue Y ella así. llorando. Amor que nunca se había animado a confesar. Sí, sí fue así, ¿o no fue así? Y si fue así, ¿por qué no me llevaste con vos? Pánfilo. ¿Y cómo sigue el expediente? Te puedo poner que el tipo pasó 10 años contando guanacos en la puna y que cuando volví te encontré fiscal. Qué final desagradable esta novela, ¿eh? De mierda. Quiero dejar pasar todo de nuevo. ¿Cómo puede ser? Ahora quiero entender todo. ¿Cómo se hace para vivir una vida vacía? ¿Cómo se hace? 사랑을 잃은 공허한 삶. 그것을 어떻게 버티는지 벤야민은 궁금했고 다음날 그 답을 알 것 같았던 모랄레스를 25년 만에 찾아가게 됩니다. Expósito. Pero qué sorpresa. Sí, ¿no? Perdón. Hola. ¿Cómo anda? ¿Bien? Claro, usted se vino enseguida por acá. Quería empezar de nuevo. 그는 여전히 아내를 잊지 못한 채 외딴 시골에 혼자 지내고 있었고 No, digo si solo o se casó. No. Baje la persiana. Mire que se mandó. Y tiene que desarrollarlo un poco esto. Parece un memorándum largo. Usted se vino acá por Gómez, ¿no? ¿Por qué? ¿Por Gómez? Cuando va suelto, a lo mejor lo iba a buscar a usted. No le tengo miedo a Gómez, la verdad. Fueron a buscar también. Sí, sé. ¿Cómo sabe? Y lo acabo de leer. Que lo encontraron a su amigo. Sí, claro. Fueron a buscar a mí, no me encontraron. A Gómez no lo encontraron nunca, ¿no? Adivine. ¿Sabe? Hay algo que le quiero preguntar porque la verdad es que no sé cómo es. ¿Cómo hizo para aprender a vivir sin ella? Pasaron 25 años, Expósito. ¿Y cómo hizo para empezar todo de nuevo? Pasaron 25 años. Olvídese. Si no fuera por mí, usted no hubiera llegado hasta acá. ¿Se acuerda de eso? Me debe una. Yo no sé qué quiere que le diga. No sé de qué me está hablando. Pasó un año buscando a un tipo que conocía solamente por fotos. Lo larga de usted. ¿A usted qué le importa? 여전히 사건을 잊지 못하는 벤야민에게 그저 잊으라고만 말하는 모랄레스. Su amor por esa mujer nunca más volví a ver. En nadie. Nunca. Váyase de mi casa. Ahora, por favor. Es mi vida, no la suya. Una cosa de viejo que va a ser.
Lo que pasa es que le di tantas vueltas. 집을 나가려던 벤야민은 과거 산도발이 자신을 위해 희생당한 사실을 말하며 그를 위해서라도 범인을 찾는 걸 포기할 수 없다 말했고 Cuando nos mataron a Pablo, a Sandoval, las fotos aparecieron dadas vueltas. Pienso. ¿Vos sos Espósito? ¿Qué pasa? ¿Qué hace? Contéstame. ¿Sos Espósito o no sos Espósito? Soy yo. Me da tanta vergüenza que ni siquiera tengo el coraje de pasar por el cementerio y dejarle unas flores. O por ahí no fue así. Por casualidad, con un movimiento. No sé. Lo único que nos queda son recuerdos. Al menos que sea lindo, ¿no? Pero hay algo que estoy seguro que nunca me voy a olvidar. Y lo voy a agarrar. Si está vivo, lo voy a agarrar. Espere. 그 이야기를 듣던 모랄레스는 No lo busque más. Al ministerio no podía ir. Pero también sabía que tarde o temprano lo iba a ir. 더 이상 그가 사건에서 벗어나길 바라며 자신이 직접 고메즈를 심판했다는 사실을 고백하게 됩니다. Che, Gómez. Deshice del cuerpo y evidentemente nadie lo extrañó demasiado. ¿Valió la pena? No piense más. Mi mujer está muerta. Su amigo está muerto. No piense más, hágame caso. Se va a quedar solo con recuerdos. Yo le debía una, ¿no? Ahora estamos a mano. No piense más. 집으로 돌아가던 벤야민은 모랄레스의 말들에 의구심이 들기 시작했고 Hace 25 años que me pregunto. ¿Qué gano metiéndole 4 tiros? 차를 세워 그의 집으로 몰래 돌아갑니다. Para vivir una vida vacía. Hace para vivir una vida llena de nada. ¿Cómo se hace? 밤이 되자 어디론가 향하는 모랄레스. ¿Qué retribución? Como si la muerte de su mujer lo hubiese dejado ahí detenido para siempre. Le harían una inyección y se quedaría dormido lo más pancho. No, que viva muchos años. Hasta que esos años van a estar llenos de nada. 25 años, Espósito. 그의 뒤를 밟던 벤야민은 어느 창고 안에서 충격적인 모습을 보게 되는데 쇠창살 안에 살아있는 고메즈가 있었던 것이었습니다. 어떠한 말도 없이 25년 동안 자신만의 방법으로 그를 처벌하고 있었던 모랄레스. 그의 뜻을 이해한 벤야민은 그대로 돌아설 수밖에 없었습니다. 드디어 소설을 완성한 벤야민은 자판기와 자신의 생각에 빠져있던 A 글자를 메모지에 채워 넣었고 이리네와의 새로운 시작을 해보려는 벤야민의 모습을 끝으로 영화는 마칩니다. Seguí vivo. Tengo que hablar con vos. ¿Les traigo café, doctora? Andate, nene. Va a ser complicado. No me importa. 영화 잘 보셨나요? 영화 엘 시크레토 비밀의 눈동자는 2010년에 개봉한 아르헨티나 로맨스 스릴러 영화입니다. 영화는 25년 전 있었던 사건을 기반으로 현재와 과거를 오가며 생기는 일들을 다룬 작품으로 개봉 당시 해외 영화상들까지 여러 받으며 작품성을 인정받은 영화였습니다. 소설 원작으로 훌륭한 스토리와 주 배우들의 좋은 연기로 몰입감을 주었기에 평소 해당 장르를 좋아하시는 분들이라면 풀영상 시청을 추천드립니다. 오늘도 끝까지 시청해주셔서 감사의 말씀드리고요. 구독과 좋아요는 채널 유지에 큰 도움이 되니 꼭 부탁드릴게요. 이상 디쿠모비였습니다.